Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y ustedes ya saben por qué nos escuchan todos los días. Ya saben que es para mí un gusto acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Ustedes nos aportan a nosotros, nosotros les aportamos y todo esto lo sumamos gracias a la 102.1 Plus, que es por donde transmitimos y donde sabemos que nos escucha el 99.9% de nuestros oyentes. Y ese 99.9% de nuestros oyentes quiero invitar a que se unan a los liberhéroes que desde ya están compartiendo todo a pulmón para que podamos dar la batalla que yo considero la batalla más importante, que es la batalla de las ideas, que definitivamente se está dando no solo en Guatemala, sino todo el mundo. Después de décadas de conformismo, particularmente en el siglo XX, lo que nos ha llevado a cosechar los sistemas intervencionistas, estatistas que hay hoy, de izquierdas o de derechas, es irrelevante. Al final, tanto las izquierdas como las derechas se mueven dentro de ese eje, corren dentro del eje del estatismo y del intervencionismo. Por supuesto, si económicamente vamos a valorar quién es más nefasto, no hay ninguna duda, la izquierda, porque la izquierda promueve un intervencionismo al final en todos los aspectos de la vida, prometen libertad en lo que respecta a las elecciones personales, violentan el derecho de propiedad, no cabe duda, pero al final debemos recordar que nuestra primera propiedad es nuestra misma vida. Así que, sin duda, dentro de esos extremos del eje estatista intervencionista, el menos peor, digamos, es el de la derecha, porque al menos existe cierto progreso gracias a que muchos pues van a simpatizar con la libertad económica y la van a promover, aunque en realidad la mayoría lo que está impulsando en la derecha son políticas mercantilistas, de esas que vemos mucho en nuestra Guatemala. Por eso es que yo insisto, desde hace muchísimo tiempo, que el liberalismo está fuera de ese eje estatista intervencionista. ¿Por qué? Porque en el liberalismo o capitalismo, como usted lo quiera llamar, lo que prevalece es el respeto irrestricto a los derechos individuales, o sea, a todos, no a unos porque esos me piachen, me gustan, no, y a otros no, porque ¡ay, qué horror! No voy a dejar a los demás que vivan su vida como la quieran vivir, independientemente que me afecte o no. Es todo ese problema de los metiches que existen en la vida de los otros, que deberían enfocarse en la propia. Pero bueno, en fin, en el caso del liberalismo, al final lo que promovemos, aquellos que en la rama política de la filosofía nos consideramos liberales clásicos, lo que promovemos es un respeto irrestricto a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos los individuos, de todos, toditos, no de unos, de mis cuates o de los grupos que a los cuales dicen que pertenecen los políticamente correctos. No, a todos, todos iguales ante la ley. Y de eso precisamente trata mi artículo del lunes pasado, que aún no lo he compartido con ustedes, que voy a aprovechar a hacerlo hoy, ya que como María Dolores se encuentra en un viaje de negocios repentino y breve, porque ya está de regreso el fin de semana, lo que quiere decir que el próximo lunes ya va a estar con nosotros, lo que significa que María Dolores no va a poder acompañarnos hoy como suele hacerlo en el segmento de opinión. Así que yo voy a aprovechar, ya que estoy en deuda al final conmigo misma,
de compartir esas reflexiones acerca del Estado de Derecho y la ley objetiva, que considero importantísimos. Por eso es que me dediqué a un artículo que sé que no es de los que desata pasiones, pero quiero pensar que ha desatado razones y argumentos en otros. Pero bueno, además de esto también tenemos que comentar algunas notas. Pero les decía lo anterior en lo que respecta al tema de las ideas, ya que de todos los hechos que se dieron de ayer por la tarde, o sea, después de que terminó Todo a Pulmón, a este momento, uno de los que me llamó la atención, y lo vi, no les voy a decir que lo vi completo, porque no lo vi completo, pero vi la mayor parte del discurso del canciller o el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, en lo que respecta a la respuesta que dio, porque realmente por cierto, me llamó la atención que no fue Díaz-Canel quien dio el discurso, que hubiera sido lo propio, considero yo, pero fue el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Y de lo que se ha resaltado es el tema de los cubanos que están en Venezuela, que es un dato interesante, porque Rodríguez lo reconoce, que hay más de 20,000 cubanos, y si Rodríguez dice que son 20,000, probablemente sean el doble, porque la realidad es que ¿quién les va a creer a aquellos que tienen al final verdaderamente explotado y viviendo de una forma miserable a la mayoría de los cubanos que se han adaptado a esa vida? Bueno, no todos, porque ya sabemos que que a lo largo de los últimos 60 años, si de un lugar han emigrado muchísimas personas, han sido precisamente de Cuba a Estados Unidos. Y es una ironía que en una parte de su intervención, Bruno Rodríguez dijo que el capitalismo de Estados Unidos, que ya en alguna ocasión, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario porque es importante señalarlo, ese capitalismo al cual se acercó Estados Unidos a finales de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en los estados del este, empezó a retroceder y abrirle espacio al intervencionismo y al estatismo, que promueve, por supuesto, medidas proteccionistas como las que, en el caso del comercio exterior, como se le llama, o sea, al intercambio que hacen los estadounidenses con personas que viven en otro lado, particularmente en esta fecha en China, que todas esas medidas proteccionistas y esas intervencionistas no son propias del capitalismo. Eso es, de nuevo, propia de un estado mixto o una economía mixta, como las llamaba Ludwig von Mises, que son básicamente estatistas. Y todo este poder que van adquiriendo el gobierno estadounidense, pues lo adquieren en particular, voy a referirme a las modificaciones que hacen a la Constitución en el año de 1913. Pero bueno, regresando al punto, es que mal que bien, lo que queda de capitalismo en Estados Unidos, sumado a la reducción de impuestos reciente, hace que la meca, el destino de los que se quieren ir de sus países porque viven en condiciones precarias, no pueden satisfacer sus necesidades ni la de sus seres queridos, no es Cuba, la donde aparentemente, según este señor Rodríguez, la gente vive feliz, entre comillas, ya que acusa a los estadounidenses o a los que van a crear riqueza de Estados Unidos de explotar a la gente. Pero entonces eso representaría que hay millones, pero millones, decenas de millones de personas que son una especie de masoquistas, ¿no? Porque emigran de sus países, Cuba incluida, para irse a Estados Unidos. Entonces, de nuevo, es un discurso trillado ya el de este señor Rodríguez, que sin duda muestra considero yo, un miedo tremendo a lo que pueda suceder en los próximos días en Venezuela, que pienso que hay que tomarlo con la seriedad que se debe, en particular a raíz de las declaraciones del ministro de la Defensa venezolano, que él, rodeado de la cúpula militar, ayer básicamente dijo: sobre nuestros cadáveres van a entrar los estadounidenses
a Venezuela. Y recordemos que esa llegada, más que estadounidenses, pero por supuesto que van estadounidenses, pero la llegada está de la ayuda humanitaria que están enviando de todo el mundo, no solo Estados Unidos, a los países vecinos de Venezuela. Está programada que entre al país este próximo sábado 23 de febrero. Motivo por el cual, entre otras de las notas internacionales que quiero compartir con ustedes, está la de la decisión que tomó el régimen de Maduro, cada vez más solo que la UNA, que decide mandar a tropas y a milicianos a las fronteras para cerrarlas. Más que a las tropas, pienso que hay que temer a los milicianos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder en Venezuela, además de los conciertos que ya hemos comentado. Bueno, los conciertos, tanto uno organizado por el régimen de Maduro, que a estas alturas no sé quiénes van a participar en ese concierto. Sí sabemos quiénes son los artistas que participan en el que organizó Branson con el objetivo de recaudar alrededor de 100 millones de dólares también para poder apoyar a los a los venezolanos que están viviendo miserablemente. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué sucede de aquí al sábado. Pero lo que les quería comentar, además de esas contradicciones de Rodríguez, que digo que si yo hubiera estado en esa conferencia de prensa, vaya las preguntas que le hubiera hecho, pero sin duda yo sería una periodista que tendría muy pocas probabilidades de que fuera acreditada, si no ninguna, en alguna de las conferencias de prensa de estos señores. Pero lo otro que me llamó la atención en lo que respecta a la conferencia de prensa de Rodríguez tiene que ver con las referencias que hizo al socialismo, por supuesto en respuesta a las referencias que también hizo al socialismo Donald Trump. Y pues bueno, eso de nuevo me lleva a la conclusión con la que empecé esta digresión mía compartida con ustedes, apreciables oyentes, de que sí hay una batalla real, que si no tenemos nosotros la mente fría, si no hacemos uso de nuestro juicio propio, si no logramos integrar correctamente todos los datos de la realidad que nos proporcionan nuestros sentidos, si no logramos resolver nuestras contradicciones para poder emitir juicios verdaderos, porque recuérdense que al final la verdad es una cualidad del juicio, y un juicio es verdadero cuando coincide con los hechos de la realidad, pero coincidir con los hechos de la realidad no es solo el decir cuáles son esos hechos o poder ver esos hechos, que es algo muy importante, sino implica también integrarlos correctamente, sin contradicciones, dentro de una forma lógica que nos permita el emitir, repito, un juicio verdadero. Por supuesto que hay distintos tipos de juicios. Yo puedo emitir un juicio de valor en lo que respecta a la luna de nieve, que por cierto me llama la atención todos los nombres que les ponen a las distintas lunas. Pero bueno, la luna de nieve de ayer, que no sé quiénes de ustedes, y a lo mejor alguno se anima a compartirlo con nosotros, la pudieron apreciar. Desde ayer martes, como bien ustedes saben, a mí me corresponde conducir Contravía PM de 6 a 7 de la noche, aunque ayer nos fuimos un poco tarde, como bien dijo Jorge, esto lo pudimos hacer porque no estaba María Dolores, y tiene toda la razón, y ya me disculparé con ella cuando regrese. Pero bueno, los que nos acompañaron vieron que fue una interesante entrevista, porque fue una entrevista más, que ahí sí conversamos muy poco con mi invitado, que sin duda es controversial, Mario David García. Pero bueno,
quien se la perdió, le recomiendo que nos escuche por medio del podcast. Ya los podcasts creo que deben de estar, el podcast del Contravía PM de ayer, ya estás, ya me cuenta Mario que ya está el podcast del Contravía PM de ayer para quienes lo quieran ver. Pero lo que nosotros vimos desde la Libertorre, desde el Watchtower de Libertópolis, fue una luna hermosa, era una cosa espectacular ver esa salida y esa hermosa. Entonces regreso otra vez, yo estoy emitiendo un juicio de valor en lo que respecta a la luna que vi anoche. Era una luna bella, hermosa. En fin, y estoy segura de que aquellos que conocen la definición correcta de lo que es bello, que tiene que ver con la armonía de las partes con las partes y de las partes con el todo, van a coincidir conmigo que lo que estoy emitiendo es un juicio verdadero. No solo vi la luna, sino que por el bagaje conceptual y contextual que tengo, y digo el conceptual en lo que respecta al conocimiento de la definición correcta de bello, puedo decir que esa luna era bella. Entonces, este es un ejemplo que comparto con ustedes en lo que respecta a esos juicios. Pero sí, para terminar al final con los temas políticos que probablemente son los que más interesan a nuestros oyentes, y antes de irme a la pausa tengo dos cosas que quiero hacer. Primero, ya voy a ir a esas dos cosas que quiero hacer antes de irme a la pausa. Pero lo que, como quiero yo terminar esta primera parte de Todo a Pulmón, es reconociendo que de las guerras, entre comillas, o de las batallas que se están dando en nuestros tiempos, en el mundo, sin duda, como lo ha sido siempre, la más importante es la batalla de las ideas, porque de esa batalla y de quién salga ganador de esa batalla depende el progreso de nuestra especie, no solo el progreso de los guatemaltecos, el progreso de nuestra especie. Por eso considero importantísimo, amigos, el hacerles este pedido de que se unan a los liberhéroes, como dice nuestro audio video, porque aquí hay quienes lo ven, ya saben ustedes que es un video de los liberhéroes. Unámonos para dar esa batalla que pasa por aclarar primero las propias, porque si no puede ser que esté dando la batalla equivocada. O sea, primero tengo que estar seguro tengo que estar plenamente seguro de lo que yo estoy diciendo es cierto, es verdadero. Tengo que estar consciente, no solo ser consciente, sino estar consciente de que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo no solo porque tengo la evidencia para probarlo, sino porque he hecho ese esfuerzo mental por aclararme las ideas. Pero bueno, en fin, no solo de eso vamos a hablar, por supuesto que tenemos algunos datos que tienen que ver ya con nuestra Guatemala. Brevemente les vamos a comentar acerca del listado de 28 diputados que presentaron ayer miembros de las organizaciones Guatemala Visible, Jóvenes por Guatemala y Primero Guatemala. Este listado que presentaron los representantes de estas organizaciones en el registro de ciudadanos de 28 diputados que según los ciudadanos que lo presentaron, debería tomarse en cuenta que son diputados a los cuales se les ha retirado el privilegio del antejuicio porque están siendo investigados. También vamos a comentar brevemente, en particular, las hipótesis que han circulado en lo que respecta a la decisión que tomó la decisión que tomaron de remover a Enrique Alonso de la dirección del Registro Nacional de Personas RENAP por los problemas, dicen, que presentó la base de datos de la institución y que puso en riesgo el registro de los ciudadanos guatemaltecos, lo cual niega tajantemente Enrique Alonso. Y por ahí circula la versión de que lo removieron, que lo destituyeron,
porque él previamente había despedido aparentemente a una persona relacionada con alguien que es miembro del directorio del RENAP. Y que hubo cierta injerencia también en esta decisión de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero de nuevo, esos son rumores, ¿no? En fin, y hay una nota que no la vamos a profundizar, pero yo sí la quiero compartir, porque ya saben que cuando uno es medio geek, medio nerd, le va a llamar la atención hechos como, por ejemplo, que según la Agencia Espacial Europea ESA, con datos recopilados por el Observatorio SOHO, en el que también participa la NASA, resulta que la región más distante de la atmósfera terrestre se extiende más allá de la órbita lunar. Y esto, pues, para los viajes que queremos hacer, los humanos que queremos conocer más de la realidad, más allá de lo que sucede de este globo terráqueo nuestro, pues es una nota importante, en la que, repito, no voy a profundizar también porque solo lo quería yo comentar como un hecho que me parece interesante de cómo avanza la ciencia cuando precisamente están utilizando la razón de correctamente aquellos que buscan conocer más de la realidad. Pero la realidad para Juan Carlos Eggenberger es que por el momento, al menos, va a poner stand-by sus pretensiones de llegar a ser presidente de Guatemala, porque abandona la candidatura por el partido Viva. ¿Por qué? Pues bueno, algo de lo que se ha mencionado y de lo que podemos leer entre líneas, les vamos a comentar nosotros sobre este asunto. Y luego veamos, hay una nota que me parece muy buena, y esa es de las que quiero ponerle un poco más de atención cuando ya le demos la bienvenida a Jorge Jacobs, que tiene que ver con el DPI. Porque se recuerdan que en algunas ocasiones hemos cuestionado ese absurdo de que los DPIs venzan. Pues resulta que hay a alguien en el Congreso de la República que ya se dio cuenta que es una reverenda tontería. Entonces la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales está trabajando en un dictamen para que se apruebe una ley que permita que la vigencia del DPI sea indefinida. Vaya, finalmente, al menos en algo, se les prende la bombilla del cerebro a los diputados. Pero bueno, antes de que vaya yo a agradecerle a los oyentes que ya han compartido todo a pulmón, quiero, amigos, hacerles una recomendación, y más aún aquellos que ya la han probado, que me cuenten qué les ha parecido la deliciosa, a mí me ha parecido deliciosa, Gourmet Romana Tocino, que es la nueva receta, creaciones gourmet de McDonald's. La nueva Gourmet Romana Tocino, que tiene salsa balsámica en la base, una crujiente pechuga de pollo crispy, queso cheddar blanco, tocino, cebolla crispy, fresco, tomate y lechuga, para terminar con lo que a mí me ha parecido lo más rico de todo, la mayonesa de albahaca, la cual, por cierto, además de con pollo crispy, la pueden pedir también con pollo grill o carne angus, con pan artesanal, pan blanco o Mac Wrap. Y si usted desea el Mac Menú le cuesta desde 46 quetzales. Así que los que nos están escuchando ya tienen hambre y no se quieren bajar del carro para no perderse todo a pulmón, les recomiendo que pasen ya, pero ya, al Automac más cercano que tengan por la suya. Voy a una breve pausa después de 30 veces compartido. Vamos a ver quiénes son esos 30 liberhéroes a quienes quiero agradecer. Quiero agradecerle a Golden Morales, a Warren Orbo, a Marvin Baquiax, que por cierto quiero aprovechar a recomendarles el artículo de Warren Orbo en República GT. A lo mejor también nos da chance de compartirlo. Pero bueno, quiero agradecerle a Warren por haber compartido todo a pulmón, a Marvin Baquiax, a Lorena Juárez de Rosales, a Silvia Urizar, a Aida Reyes, a John Figueroa, Álvaro Ibarra, Gabo Ovalle, Salvador Orellana Puntaza, Rubén Alejandro Orellana Guerra, Ramón Parellada, Ana Varías,
Carmen Berganza de Andrade, Marco Cruz, Gustavo Toc, Alberto Flores Álvarez, José Calderón y Michelle Fernández, que desde ya nos cuentan que ya han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias a esos liberhéroes que también no hemos ni empezado, ya están compartiendo. Qué maravilla, porque eso permite que nos acompañen muchos más desde un principio. Vamos a ver quién más me comenta que lo ha compartido. De ahí quiero agradecerle, no sé qué relajo se tiene ahí un tal David Pérez, pero de una vez le advierto que lo vamos a bloquear. Si continúa recurriendo, no sé a quién si está insultando, si a mí o a algún oyente, no tengo clara cuál es la discusión, pero sí le voy a leer, y como hemos advertido en muchas ocasiones, nosotros no aceptamos en todo a pulmón las expresiones falaces, ad hominem y soeces. Así que o se modera don David Pérez o le vamos a decir chao, al menos a sus intervenciones en todo pulmón. Dice Pérez Montt que el podcast de ayer no lo han subido, que le es más fácil escucharlos así. A lo mejor, sí, aquí me están diciendo Benji, no el de todo pulmón, sino el de Contravía PM, me están pidiendo. Sí, por favor, Pérez Montt, si lo puede revisar en iTunes o en su aplicación de podcast preferida, pero me cuentan que ya el de Contravía PM y por supuesto también el de todo pulmón ya se subió. Gracias a Ani Serrano, a Marvin Baquiax, que también ya comentó que ya compartió todo a pulmón. De ahí, vamos a ver. Ay, Dios, qué risa. Es alguien que es un venezolano a favor de Maduro, aparentemente, porque está hablando de Venezuela, pobrecito. En fin, ya no lo vamos a eliminar en unos minutos porque no queremos a gente que nos esté haciendo perder el tiempo en todo a pulmón. Pero mientras lo hacemos, le agradezco también a Roberto García porque haya compartido todo a pulmón, al igual que a Ingrid Judith Castillo, a Ana María Villalobos. De ahí, veamos, tengo varios comentarios. Carmen Berganza, ya le había agradecido. Edgar Arévalo, en fin, también dice que ya compartió todo a pulmón. Shatsi Gutiérrez. Ahorita yo calculo que ya vamos más de 30, entonces, por lo que hemos sumado. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y es interesante ahora que vi los mensajes que hay algunos que probablemente hay que profundizar más. Algunos que no entienden por qué hago yo esas referencias a que al final izquierdas y derechas ambas son estatistas e intervencionistas y que el liberalismo no está dentro de ese eje del famoso péndulo. Pero para los oyentes que se han sorprendido hoy, porque me imagino que los que tienen tiempo de escucharme y ya están más claros en lo que yo me estoy refiriendo, pero a aquellos que lo han escuchado y lo más probable es que a mí me tengan identificada como una persona de derechas, que eso suele ser. Solo hubo una vez un perdido definitivamente que saber ni qué programa estaba escuchando y nos confundió, ¿verdad, George? ¡Ay, qué! Démosle la bienvenida, George. Hola, George.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues bueno, que dijo que éramos unos comunistas guerrilleros. Ninguna de las dos cosas. Yo he sido toda mi vida respetuosa de los derechos individuales de los demás. Pero aquellos que se han sorprendido por ese comentario mío, yo lo que les invito es a que escuchen detenidamente todo a pulmón y que lo vamos a justificar. Porque el verdadero liberal clásico, no propone intervenir en las decisiones que hagan las personas en su vida, con su propiedad y, por supuesto, al uno poder decidir y decidir sobre su vida y decidir sobre su propiedad, está ejerciendo su derecho a la libertad. Entonces, eso es lo que proponemos los liberales clásicos. Hay, lamentablemente, dentro del estatismo intervencionismo, muchos que van a simpatizar con la idea de que se respete la propiedad privada, y ahí vamos a coincidir. Pero al final con los socialistas creo que no coincidimos en nada, porque dicen que promueven el respeto a lo que la gente haga con su vida y que hagan lo que quieran. Pero es una mentira, si lo analizamos detenidamente, es una mentira. Porque nosotros, para ejercer nuestro derecho a la vida, necesitamos ejercer nuestro derecho a la propiedad. Y si van a violentar nuestro derecho a la propiedad, realmente están violentando nuestra vida en lo básico que necesitamos para poder vivir, o sea, crear riqueza y tener propiedad. Entonces, pues bueno, con la izquierda definitivamente no vamos a coincidir en los hechos de la realidad, no vamos a coincidir en absolutamente nada. Con la derecha, pues sí, vamos a coincidir con aquellos que promueven el respeto a la propiedad privada, y los que promueven el respeto a la propiedad privada de forma irrestricta, no los que son medias tintas, así como que un mercantilismo light, no. O sea, vamos a simpatizar, aunque reconocemos que es menos peor un mercantilismo light que lo que se ha dado en Venezuela. Ya don Damir Pérez a lo mejor todavía nos está escuchando, pero ahorita sin duda va a brincar de la pura cólera, porque su forma de argumentar, aunque a veces me llama la atención dejarlo para que se vea que es gente que reacciona con el hígado, que no piensa, porque esa es la realidad, no piensa. Pienso que a don David Pérez le va a interesar mucho leer el artículo de Warren Orbo, porque está precisamente en el artículo de Warren Orbo, está caracterizado personas como aparentemente joven, pero a duras penas se le ve el rostro, porque tienen miedo a dar la cara, como suele ser, y David Pérez puede ser que sea solo un seudónimo, a fin de cuentas, que lo único que saben hacer es insultar a las otras personas, son incapaces de argumentar, y eso los tenemos que empezar a identificar. ¿Para qué? Bueno, esos son, como este señor que se hace llamar David Pérez, son los más fáciles de identificar, porque solo reconocen al insulto, a gritar, porque escribiendo en mayúsculas es el equivalente a gritar en redes sociales, y bueno, esos pobres, mis gordos, o mis flacos, no sé si están gordos o flacos, y no quiero que sean míos tampoco, por cierto, retiro el mis. En fin, el punto es que esos son los más fáciles de identificar. El problema son aquellos que suenan a intelectuales, que suenan a académicos, que aparentemente están argumentando, pero sus argumentos están llenos de contradicciones y de falacias. Esos son los más delicados y a los cuales hay que estar uno pilas para identificar. Pero bueno, lo más fácil para poder ir identificando este tipo de personajes es tener nosotros claras las ideas, como claras deberían de ser las leyes que prevalecen en un país para que vivamos dentro de un Estado de Derecho. Y de eso quiero, amigos, comentarles. Y primero que todo, quien no lo haya leído, lo invito a que vaya a mi blog, a myddA.blogspot.com, repito, myddA.blogspot.com, y por favor, yo les pido siempre que compartan todo a pulmón, pero hoy en particular quiero que compartan mi artículo, les quiero pedir que lo compartan y que invitan a otros, aunque no les suene muy controversial ni atractivo el nombre. Este es uno de los que les digo, considero de mis artículos más importantes, porque profundizo en apenas 3,000 caracteres,
profundizo en el origen de nuestros problemas, en el origen de la corrupción, en el origen de la violación a los derechos individuales de unos por parte del gobierno, que esa es la peor de las ironías. Pero bueno, un Estado de Derecho no existe en Guatemala, entonces cuando usted escuche a alguien diciendo, ¡ay, es que se está atentando contra el Estado de Derecho! No, en Guatemala si mucho podemos aspirar a un Estado de legalidad. Un Estado de Derecho, hay quienes que tienen título de abogado y notario y no tienen ni la menor idea de qué es. Pero ustedes, apreciables oyentes, sean o no abogados y notarios, van, como he aprendido yo, a entender qué es un Estado de Derecho y poderlo reconocer. Y si lo podemos reconocer, lo vamos a poder construir en nuestra Guatemala. Pues al fin, esto es lo que necesitamos. Por cierto que mi artículo, repito, en myddda.blogspot.com, lo acompaña una frase del que hoy algunos identifican como el primer libertario. ¿Qué te parece, George? Lao Tse. O sea, me encanta Lao Tse, que vivió hace 2500 años, pues ahora hay quienes dicen, ese es nuestro primer libertario. Pues, como dijo en alguna ocasión... El primer libertario que escribió sus cosas. Sí, pienso yo que sí es un precursor del liberalismo. Yo lo llamaría a Lao Tse como un precursor del liberalismo, porque es un error llamarlo el liberal, cuando ni siquiera se había acuñado ese tiempo en tiempos de Lao Tse. Pero Lao Tse sí tenía claro, porque observaba la realidad, qué era lo que se necesitaba. Y en este caso, esta frase de él que dice, cuantas más leyes y ordenanzas se dicten, más ladrones habrá, a mí me pareció fabulosa, George. ¿Sabes por qué? Porque así es. Nosotros sabemos que los corruptos, para poderse robar nuestro dinero, lo que necesitan es que se apruebe más legislación. Y por eso andan presentando iniciativas por aquello, por allá, que se apruebe tal préstamo, para crecer sanos, sí, pero para que crezcan sanas las finanzas de los burócratas internacionales. Y los de la SAT se las inventan, porque no sé si escuchaste lo que hicimos. Sí, ya vi lo que mandó, que ya comenzaron, con Mario Archila. Después de que, no le vamos a contar a MD que anoche me diste permiso, porque lo hice con permiso, quiero aclarar. No es cierto, yo estaba por allá, no por aquí. Jorge, te preguntaron y yo dije, andale a preguntar a Jorge si me puedo pasar. Así, pero pensé que te ibas a pasar 5 minutos, no media hora. No, nos pasamos media hora, fueron como 22 minutos. Pero yo qué iba a hacer, eran un montón de comentarios que estaban mandando los oyentes y algunos criticando a Mario David, y a mí me pareció correcto que tenía que leer ambos, tanto los que lo saludaban y le mostraban su aprecio, como aquellos que no le creían y lo cuestionaban. Entonces, pues bueno, así se me alargó, pero para que no dijeran los oyentes que no se les toma en cuenta, porque claro que se les toma en cuenta. Pero bueno, el punto, George, sí, ya lo vi, y también ya he leído lo que ha escrito al respecto Mario Archila, acerca de que ya comenzaron de nuevo con las medidas de terrorismo fiscal los señores de la SAT, y de eso hay que estar atentos. Sí, pero realmente eso que hicieron ahorita con los formularios es un atropello jurídico, aparte de que de la parte del terrorismo fiscal, es un atropello jurídico, pero literalmente se inventan ellos las regulaciones, ¿verdad? Y ahí les va. Y que el Congreso, que presos deberían de irse porque están legislando, pero aquí en Guatemala, precisamente porque no tenemos un Estado de Derecho, Jorge, es que la mayoría de la gente hace los que llegan al ejercicio del poder, hacen lo que se les antoja. Y como dice María Dolores, saludos, ve qué alegre está YouTube. Shatsi Gutiérrez, que también nos cuenta que ya está compartiendo. Walter García, que nos saluda, y Roland Mitri, que saludos, y nos manda una imagen de la Estatua de la Libertad. ¿Significará eso que anda Roland Mitri por allá por los New Yorkers? En fin, no lo sé, amigos, pero regresando al punto, eso sucede precisamente porque no tenemos un Estado de Derecho. Por eso me encantó esta frase de Lao Tse, que, repito, dice, cuantas más leyes, y si lo tenemos claro, va a ser fácil entender cómo le hacen para robarse el botín, que por cierto, ahí coincidimos con Mario David García ayer,
que es fácil cuando observas el botín que quieren robar, es precisamente el del presupuesto. Yo hasta tengo un artículo, los que entren a mida.blogspot.com, pongan presupuesto o pongan el botín, el presupuesto, porque eso es, el presupuesto es el botín. Y el botín, recuerden que lo alimentamos nosotros pagando esos impuestos a los que están haciendo referencia Jorge y Mario, motivo por el cual después de que el año pasado disminuyeron las estrategias, ¿cómo las podemos llamar? Las medidas propias de lo que se conoce como el terrorismo fiscal en Guatemala, este año nuevamente arrancaron. Ahí calladitos, porque de plano han escuchado todo pulmón cuando decimos, ay no, díganle a fulanito o a sutanita que calladita se ve más bonita. Entonces andan calladitos, pero que no contaban con nuestra astucia, diría que el chapulín colorado. Pero bueno, cuantas más leyes y ordenanzas se dicten, más ladrones habrá, como en el caso de Venezuela. Digo, está dedicada a don David Pérez. Y bueno, dice en mi artículo que les quiero compartir que primero hago una afirmación en lo que respecta a que viviremos dentro de un Estado de Derecho cuando no necesitemos intérpretes de la ley. Y esto, aquellos que escuchan todo a pulmón saben que es hacer referencia a esas conversaciones que he sostenido con nuestro amigo, el experto en Derecho Constitucional, también de origen venezolano, por cierto. Digo, no, también por si acaso don David también lo es, en fin, pero sí un venezolano con las ideas claras, que ha estado con nosotros hablando de este tema. Pues bueno, vamos a vivir dentro de un Estado de Derecho cuando no necesitemos intérpretes de la ley, cuando efectivamente tome nota lo que predomine y rija en las relaciones entre los individuos de una sociedad sean normas generales, universales, impersonales, aquí me faltó abstractas, George, ahí ya lo voy a agregar, objetivas y pocas para que sean entendidas y acatadas por todos. Porque cuando las entendamos y que entendamos que esas normas basadas en el respeto a los derechos individuales o de respetarnos los unos a los otros nos benefician, ¿cómo no las vamos a acatar? Porque nos benefician. Pero el problema dentro de tanta interpretación es que ya nadie entiende lo que pasa. Y lo que sucede al final es lo que decían aquellos que se reúnen con doña Gloria Porras un martes por la noche en su casa. ¡Oh, no! ¿Qué acabo de decir, George? Dije algo que no podía comentar. Bueno, vamos a ver quiénes de los oyentes lo escucharon, quiénes estaban poniendo atención. Pero bueno, en fin, cuando esas normas a las que estoy haciendo referencia se enfoquen en que prevalezca el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad sin distinción de ningún tipo, sin privilegios para nadie. Cuando recuperemos el ideal aristotélico de que todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno. Cuando se acepte que para buscar nuestra felicidad y florecer necesitamos cooperar en paz, ser productivos y no pretender vivir a costa de los demás, como pretenden los socialistas. El propósito de la ley, el propósito apropiado, es establecer los principios generales de conducta que gobiernen las relaciones humanas en una sociedad, que establezcan los principios de conducta que promuevan el respeto a los derechos individuales y eviten que unos quebranten los derechos de otros. Para alcanzar estos fines, las leyes deben ser objetivas. Una ley objetiva es una ley que define, esto es muy importante si lo entendemos, George, una ley objetiva es una ley que define, basada en los hechos y en la naturaleza de las cosas en particular, porque estamos hablando de leyes y solo los seres humanos podemos cumplir leyes. En particular basadas en la naturaleza humana, en cómo somos los humanos. Lo que constituye, obviamente esta ley, lo que busca es determinar lo que constituye un delito o lo que está prohibido, y el tipo de pena que una persona incurriría si realiza la acción prohibida. Las leyes objetivas definen principios generales que los jueces aplican en casos concretos, porque no estoy proponiendo una sociedad sin jueces.
lo cual es indiscutiblemente una tarea difícil, como bien lo explica Ayn Rand. La aplicación objetiva de principios legales en áreas particulares puede ser bastante desafiante. Por ejemplo, en los ensayos titulados, tomen nota los que quieran profundizar en este tema, en los ensayos titulados La naturaleza del gobierno y Las vastas arenas movedizas, Rand discute la cuestión de la locura temporal como defensa en el derecho penal, y dice en Rand que es un tema muy delicado. También discute los argumentos contrastantes a favor de la pena capital, la pena de muerte, que nosotros también hemos comentado en Todo Pulmón. Y a lo que responde Ayn Rand, una pregunta muy difícil. Sin duda es una pregunta difícil porque se trata de quitarle la vida a otra persona de una forma planificada y dentro de un contexto legal. Entonces hay que estar segurísimos de que la persona a la que se le condena a la pena de muerte es el responsable de los crímenes de los cuales se le acusa que justifican esa pena. Entonces definitivamente sí, la aplicación de los principios generales que los jueces aplican en casos concretos es desafiante, es difícil. Entonces, por eso es importante el trabajo de los jueces para esto, para la aplicación, pero no para la interpretación, y que luego ni nosotros sepamos qué es lo que podemos o no podemos hacer. En fin, también, por cierto, en estos ensayos que les menciono, Rand discute los principios que deben guiar a los legisladores para determinar la jerarquía de los castigos criminales, la responsabilidad legal de los niños y personas insanas y las reglas de evidencia que guían a los tribunales. Rand también aborda en los ensayos que les menciono los peligros de la ley no objetiva, que es lo que prevalece en la mayor parte del mundo. Especialmente la ley electoral y de partidos políticos tenemos actualmente. Ese es un claro ejemplo de una ley que no es objetiva. O sea, que significa una ley sin definición específica que puede tener tantas interpretaciones diferentes como hombres que las interpreten. Es un excelente ejemplo, Jorge. La legislación electorera y de pandillas politiqueras de Guatemala. En fin, bajo una ley no objetiva, los ciudadanos estamos a merced de la arbitrariedad de los intérpretes, o sea, los jueces y los magistrados. Y repito, luego tienen reuniones nocturnas a las cuales no invitan a la presidente de la Corte de Constitucionalidad para decidir el destino de otros, de una forma totalmente como lo hacían los reyes, particularmente los reyes franceses en el antiguo régimen, de una forma absolutista, George. O sea, y mi palabra es la ley, o sea, mi palabra, pero más que mi palabra, mis emociones, mis sentimientos y lo que se me da la regalada gana es la ley. Por cierto que un comentario que hizo ayer Mario David me pareció muy interesante, dice que tiene un ensayo de 22 páginas que habría que leerlo, según el cual... Que no le publicaron. Que no lo publicaron por lo extenso, que realmente para una corte de constitucionalidad solo funciona dentro de una monarquía parlamentaria, no dentro de una república y tampoco dentro de una democracia. En fin, la ley no objetiva, como afirma la filósofa citada, voy ya terminando mi artículo, es un requisito previo para la tiranía, y esto me preocupa. Así es como terminaron los venezolanos con un Nicolás Maduro al frente de su gobierno. Y luego, no importa cuán severa sea la forma de gobierno que puedas tener, si sus leyes, sus edictos son objetivos, un gobierno así no es una tiranía. Y por supuesto, repito, esto último es textualmente sacado de uno de los ensayos de Ayn Rand que les estoy recomendando. Yo termino haciéndoles una pregunta a ustedes, apreciables oyentes. Queremos ser libres y progresar, y esto es aplicable a donde quiera que usted se encuentre. Queremos ser libres y progresar, repito. Entonces, debemos acabar con la dependencia de intérpretes de leyes, reformando de raíz nuestro sistema normativo. Espero haberme dado a entender y haber sido clara y haber logrado llegar a algunos de nuestros oyentes
en el sentido de por qué considero uno de los artículos más importantes que he escrito en los últimos tiempos. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo, amigos, por favor, compartan como quieran en Pollo Campero. Disfrutan el combo de 8 piezas. Este es el que le encanta a nuestro equipo de producción. Disfruta el combo de 8 piezas con 4 porciones de papa, 4 panes y 1.75 litros de Pepsi por solo 139 quetzales. Y lo único que tienen que hacer es pedirlos, pero ya ahorita apunte al 1777 o enviar un mensaje de WhatsApp al 5100, adivinen qué, 1777. 5100-1777. Esto es el sabor campero. Vamos a una breve pausa y cuando regrese les comento a ver si ya llegamos a las 75. Recuerden que es nuestra meta, 75 veces compartido todo a pulmón, con el apoyo de ustedes que nos están escuchando en la 102.1 Plus, pero que saben que hay que sumarse, por eso es la Plus, la 102.1 Plus, que hay que sumarse a los liberhéroes que estamos dando la batalla de las ideas para que podamos cambiar lo que debemos de cambiar, donde quiera que nos encontremos, en Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, la Patagonia, Francia, en fin, donde quiera que nos encontremos. Si queremos vivir en una sociedad donde lo que prevalezca es el intercambio pacífico, la cooperación de los unos de los otros y encontremos menos obstáculos en la búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida y por supuesto nuestra felicidad, o sea, que vamos a progresar. Es importante, amigos, que demos esta batalla de las ideas. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Bueno, amigos, estamos de regreso en Todo Pulmón con buenas noticias, y las buenas noticias es que solo nos faltan 20 de todos los miles que nos están escuchando en la 102.1 Plus, que se suman a los liberhéroes que ya han compartido Todo a Pulmón. Pero vamos a ver a quienes no les he agradecido, es a los que se han comunicado con nosotros por medio de Twitter, así que ahora voy a comenzar con Twitter para darle chance a los que nos comparten en Facebook a que se suben, porque a lo mejor ya podemos cantar victoria, o sea, hello, llegamos a los 75 veces compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a Juan Carlos Ceballos, que comparte esta frase de Danton que hemos nosotros mencionado en varias ocasiones. Gracias, Juanca, que dice: antes de que pasaran los cañones, por París pasaron las ideas. Nada mejor que tomarse un tiempo mientras navegas en el tránsito GT para aclararte las ideas vía Libertópolis. Muchísimas gracias, mi querido Juanca, por estar invitando a otros a que nos escuchen. Pedro Pablo Vázquez dice: quedé pensando seriamente en lo que dijo Mario David ayer en Contravía PM. Solo por error puede llegar un libertario a la presidencia de Guatemala y hacer los cambios necesarios. Tiene mucha razón y creo que sería algo magnífico si sucediera algo así. Pedro Pablo, ese es uno de los tantos puntos de los que dijo María David, en los cuales coincido con él en varios, pero en otros no. Este es uno de los puntos en los cuales yo no coincido con Mario David, Pedro Pablo. No es por accidente, sino es por preparación. Es porque lograste llegar a más de los miembros de una sociedad, o sea, más ciudadanos. Lograste llegar a ellos, los has persuadido y les has mostrado con los pelos de la burra en la mano. Ya me dijo Jorge que hay quienes le han dicho: no les gusta ese refrán de Marta Yolanda. Eso sí, no me ha dicho quiénes se lo han dicho. Tenés pero que buscar uno más. Que me lo busquen los que no les gusta, pero ese es el refrán, muchacha, tampoco es para que se hagan bolas. Pero el punto es que llegando, Pedro Pablo, con evidencia a aquellos que no están convencidos o que están confundidos, más que convencidos, están confundidos, vamos a poder llegar, y más que llegar a la presidencia, por favor, Pedro Pablo, si el presidente es irrelevante, real para el cambio,
O sea, para el cambio de sistema, el presidente puede apoyar, pero no es el que puede hacer el cambio. Quienes hacen los cambios son los diputados en el Congreso de la República. Entonces, lo que necesitamos es más diputados con las ideas claras, y digo, porque por lo menos en estos últimos años tuvimos a Luis Pedro, pero ya no va a estar Luis Pedro a partir del próximo Congreso. Entonces, es en eso lo que nos debemos de preocupar. Y yo sí en este punto no estoy de acuerdo ni contigo, Pedro Pablo, ni con Mario David. Así como tampoco estoy de acuerdo con él en que hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Y tampoco estoy de acuerdo que lo más importante sea ir a hacer política partidista. Creo que hay que ir y hay quienes lo deben de hacer. Y no se debe esperar que todos hagamos, unos pocos hagamos de todo. Nos debemos de enfocar. Pero en mi opinión, y ahí fue donde yo cité, ¿no? Sí, y es como yo cité precisamente a Danton. No se dan los cambios si primero no se cambian las ideas que predominan dentro de una sociedad. Entonces eso es para mí, de todas las batallas, la más importante. Gracias a Karen Rademan, que ya compartió también, por cierto, ya compartió en Twitter nuestro programa, y a Verónica Ruiz, que dice: hola M.I.E., buenas tardes a todos. Preocupa lo que pasó en el RENAP, máxime que estamos en época de elecciones. Lamentable que están circulando muchos rumores extraños en lo que respecta a lo que sucedió en el RENAP, Jorge, pero antes de que entremos a eso, yo le quiero recomendar a los oyentes, aquellos que siguen celebrando, pues al fin todos los días hay algo que celebrar y hay alguien a quien amamos, a quien le queremos regalar. Lo que yo les quiero recomendar es que vayan a Starevi The Store, un espacio único donde se reúnen de forma permanente diseñadores de moda, artistas y emprendedores emergentes, tanto nacionales como extranjeros. En Starevi van a encontrar ustedes ropa, regalos y accesorios diferentes y además de eso, originales. Así que visitémoslos, ¿qué les parece? Visitemos Starevi The Store y vivamos esta experiencia. ¿Y dónde queda Starevi The Store? En la 9ª calle, apunte, 9ª calle 9-21, vaya, 99, 9ª calle 9-21 de la zona 14. ¿Se le quedó? Otra vez, por si no la apuntó. Y si no se le quedó, es la calle que va hacia la San Martín, un poquito antes, media cuadra antes de la San Martín. Media cuadra antes de la San Martín. De la zona 14. De la zona 14. Qué fácil, ya vieron. 9ª calle 9-21, zona 14. Starevi, vida con estilo. Pero bueno, George, regresemos otra vez al tema de lo del RENAP. Han circulado algunos comentarios, en particular cierta molestia de los que de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que influyeron en el cambio o la destitución del director del RENAP, y que fue una decisión tomada, por supuesto, por los miembros del directorio, que no es solo cuestión del problema informático que hubo, del cual el hoy exdirector, dice Ernesto Alonso, si me recuerdo correctamente es el nombre de este señor, sí, Enrique Alonso, que dice que no hubo ningún problema porque ellos tienen un backup espejo. ¿Qué significa esto? Que todos los datos que tienen el RENAP están resguardados en otro servidor y no en los servidores que se arruinaron. Eso por un lado. Por el otro, lo que se ha dicho con relación a el problema con las elecciones. Sí puede haber problemas ahorita porque mucha gente resulta que se le vence su DPI ahorita en el 2019. Y lo que hace importantísimo el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sea conocido ipso facto, George, o sea, lo más pronto posible, si no inmediatamente, esta iniciativa de ley, independientemente de quién la presentó, Eva Monte, de Alianza Ciudadana, que propone que los documentos personales de identificación DPI que caducan este año, bueno, ella dice que se venzan hasta el próximo. Yo pienso que lo que se tiene que, ya decía yo que no podía ser esta señora
tener visión total, ni modo el negocio de cambiemos y veamos a quién le compramos las tarjetas. Realmente, la propuesta que entiendo es la que se está discutiendo en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de que los DPI sean indefinidos, me parece correcta. Así es como debería ser. Así es como debería de ser. Porque no es como una licencia, o sea, recordamos que esto es la cédula, ¿se recuerdan? Y quienes tenían su cédula desde los 18 años hasta los 70, 80 años y seguían con la misma cédula así viejita. Porque sí la habían cuidado. Sí, y eso que, si lo ves así en retrospectiva, las cédulas eran mucho más fácil de que se deteriorara que el DPI. Porque las cédulas eran así de cartón y de papel, pues, o sea, era mucho más fácil que se te mojara o que se arruinara cualquier cosa. Mientras que estos DPIs, pues, básicamente, al fin, es una tarjeta inteligente que pudiera, y tanto que lean los de... Es increíble lo que hemos hecho con el término inteligente. Ahora hasta las tarjetas son inteligentes. Una tarjeta con chip. Ojalá también fueran inteligentes algunos que llegan al ejercicio del poder. Y ahora que está de moda el debate, y no que el plástico dura, ¿cuántos? Como 500 años. Así es. ¿Para qué tenemos que renovarlo? Tienen que ser indefinido el DPI. Sí. Así que es un absurdo eso de que se venza el DPI, especialmente porque es tu documento de identificación. Imagínate qué pasa ahorita, se vence el DPI y como es habitual ahí en el RENAP, resulta que se tardan 6 meses en reponértelo y entonces que durante 6 meses no sos nadie. Oficialmente. Según el gobierno, dice Pedro Pablo, bien que nos está escuchando, dice, yo sé que es el legislativo donde se deben hacer los cambios, pero el ejecutivo en quien se encarga la distribución del presupuesto, pero Pedro Pablo, olvidas que quien autoriza el presupuesto también es el legislativo. Por supuesto que yo no digo que llegue un inepto al Ejecutivo, ojalá todos fueran personas capaces y responsables y honradas. Lo que yo digo es que el presidente solo puede servir de apoyo para los cambios que son importantes. Es obvio que quisiéramos que llegara alguien capaz, inteligente, objetivo, racional, qué maravilla, no solo al Ejecutivo llegar una persona así, sino así fueran todos los que llegan al Congreso, a las alcaldías, ese es lo ideal. Pero ese no es el que va a impulsar el cambio, eso es lo que hay que entender. Y así como dice que Pedro Pablo que lo entiende, y estoy segura que así es, que sí lo entiende. Entonces no hay que dejarse distraer. De nuevo, también con todo el aprecio que yo le tengo a Mario David y le agradezco que nos haya dado esa exclusiva, porque esa fue una exclusiva realmente. Salió casi de la tumba, ¿sí? No. Sí, y solo por un comentario que hice yo por lo que sigo considerando que fue un error. Y se lo dije a Mario David que fue un error. Hacía mucho más bien él dando la batalla de las ideas en un medio que tiene, además de eso, que tiene difusión a nivel nacional, que lo que hizo siendo el candidato de un partido lleno de corruptos, pues efectivamente los partidos no son corruptos, sino los que llegan a los partidos son los corruptos. Y sin duda el Partido Patriota, era un partido que había demasiados corruptos, no digo que todos, pero sin duda habrían demasiados corruptos dentro de ese partido. Entonces sí considero que es un tremendo error. Y como he dicho en muchas ocasiones, uno no solo debe de aprender de los errores de sus antepasados, sino también de sus contemporáneos, independientemente que no sean tus coetáneos. Porque podemos ver esos errores que han cometido quienes se han dejado encantar por los cantos de sirena de la política partidista, cuando tu capacidad, cuando tu habilidad está en precisamente invitar a otros a que se cuestionen, a que se pregunten, a que se aclaren las ideas, el hacerles ver a los demás lo importante que es que utilices tu juicio propio, Jorge. Que pensés por ti mismo, que busques la evidencia que respalde aquello que tú das por verdadero, que das por cierto, que no tengas miedo, porque si te encontrás con que has sostenido un argumento falso o un juicio falso, al descubrirlo, si sos una persona intelectualmente honesta, tenés la oportunidad de cambiarlo y por tanto tú cambiar también.
para tu propio bien. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes. Hay una pregunta ahí que nos mandaron que obviamente no va a dar tiempo a contestar, pero para que prepares un programa. Oh, lo gran, hasta de cuestión de preparar programa. ¡Feliz tarde, Es Carol! un mensaje de Ana Varías que dice, acá ejercitándome, oyéndola, no se siente el trabajo. Lick, que me imagino que es tú. ¿Cómo debería prepararse académicamente un estadista, un político? ¿Cómo debe prepararse? Siendo como ha sido Jorge. Ayer, especialmente Mario David, cuando te presentó, ayer te presentó como un autodidacta. Jorge es un autodidacta. Jorge no le dicen licenciado, pero la única licencia que tiene es la de conducir. A veces. Porque eso no lo digas al aire, por favor. No, ¿cómo? siempre la ando. Va, No se ha por vencido favor. todavía. Por favor, George, eso no se dice. No. Sin embargo, Jorge tiene un mayor conocimiento y una mucho mejor educación que cualquier cantidad de doctores, entre comillas, y me refiero a aquellos que tienen doctorados en lo que a usted se le ocurra. No me estoy refiriendo a médicos. ¿Pero por qué? Porque Jorge ha sido intelectualmente inquieto y ha buscado la verdad desde que se ha equivocado en algunas ocasiones y le ha costado un par de años Más de un par de años. más de un par de años de una vida un poco complicada, pero vio la luz y dijo, no, esto no es nada que ver. Y se topó en el camino con personas como Manuel Ayau, como Luis Enrique Pérez, que le empezó a llamar la atención lo que decían y lo que escribían, y él empieza un proceso de aclararse las ideas y busca el conocimiento para sí mismo, ¿no? Entonces, al final, eso es algo que deberíamos de tener todas las personas. Yo siempre le digo a mis estudiantes que a mí se refieren como, a mí me dicen mis estudiantes Marta Yolanda o MY, así es como me dicen mis estudiantes. Ninguno me dice ni Lick, ni doctora, ni Master of the Universe, los friego. Va, pues ya que tengo maestrías, ¿qué? Me van a decir Master of the Universe, ¡ah! De la Liga de la Justicia, no, de los liberhéroes. En fin, no, soy Marta Yolanda, soy MY, y quiero que haya confianza para que podamos acompañarnos en este camino de aclararnos las ideas. Pero creo que sí respondí, George. Al final, un estadista, independientemente de los títulos que tenga, lo que busca es estar preparado, conocer sobre la realidad. Y más aún, toda persona así debería de ser. Buscar la verdad. Si somos buscadores de la verdad, vamos a tomar mejores decisiones en nuestra vida y también en nuestra vida privada, en nuestra esfera personal y también en nuestra esfera pública, que las tenemos todos de una u otra manera. Y si vivimos en una sociedad donde tomamos mejores decisiones, todos, esas decisiones también van a verse reflejadas en las normas que rijan nuestra interacción, ¿no? Entonces, en fin, espero haber respondido la pregunta que nos dejó Ana Varías, ¿fue? Gracias, Ana, por su comentario. Dice Carol Piedrasanta, aquí los que no son inteligentes son todos esos candidatos. Depende, Carol, porque tal vez son astutos, tal vez no inteligentes, pero sí astutos, porque hay algunos que saben, pero que ni de broma se va a repetir la suerte que tuvo Jimmy Morales. A menos que yo no estaría tan seguro. Pero es que no me has dejado poner el contexto, George. A menos que las tres que encabezan las encuestas no puedan participar. Si no participa Sandra Torres, la espada de Damocles encima. Exacto, las tres están caminando en la cuerda floja. Lo que, si se da eso, pues podrían dar la sorpresa, pero tampoco podría ser cualquiera, porque mira, ¿por qué se retira Carlos Eggenberger? Porque como resulta que su familia y él mismo tienen décadas de estar trabajando en la Teletón, todo lo que él haya hecho públicamente puede ser tomado como ¿qué? Como campaña anticipada. Entonces yo lo que pensé, Jorge, es que ¿qué pretenden
Bueno, ¿qué pretendía Todd Robinson, que impulsó estas normas, y el servil de Mario Taracena, que las aprobó, si no va a participar? Por supuesto que el servil de Mario Taracena lo que pretendía era que quedara su doña, pero su doña la está viendo ya a color de hormiga, aunque parece que la está consintiendo demasiado el juez que quedó a cargo de conocer la solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres. Pero obviamente ese era el objetivo de Mario Taracena. Pero imagínate que se traen abajo la candidatura, en los juzgados se traen abajo las candidaturas de Sandra Torres. Telma Aldana no puede participar porque se quedó sin partido. Y Azuri Ríos, dice Gloria Porras, nanita, aquí los estoy invitando a mi casa que se echen los tragos los magistrados, a excepción de la Dina. La Dina no la quiero ver ni en pintura. Y que se vengan un par de los suplentes para que nos pongamos de acuerdo a ver cómo nos soplamos a la Azuri. Va. Entonces, no sé, puede ser que eso haya pasado anoche, puede ser, no sé, podría ser un escenario. Esta Marta Yolanda, qué insidiosa las cosas que dice. Pero bueno, regresando otra vez al punto, se vuelan ellos y ellas tres, entonces la gente, en el caso del presidente, va a optar por los medio conocidos. ¿Y quiénes son los medio conocidos? Yamatei o Escobar, que es conocido por lo menos en la NAM y en Villanueva y sus... Aunque tengo mis serias dudas y a Edwin tampoco lo van a dejar escribirse. Sí, bueno, puede ser que se lo traigan abajo. Entonces, al final, se está cumpliendo mi pronóstico que hice el año pasado, ¿viste? Va a ganar el que se logre inscribir. Va a ganar el que se logre, los que se logren, va a ganar el que quede entre los que se logren inscribir. Está este señor Luis Velázquez, que ha sido ministro de gobierno, que es el candidato de los Unidos. Digo, los Unidos, que todavía no hemos nosotros leído el plan que tienen. Por lo menos me va a llamar la atención más conociendo que ha trabajado Leonel Toriello en este proyecto. Sin duda me va a llamar la atención leerlo. En particular, como él ponía en su artículo de esta semana, por lo menos se van a entretener con el tema de la historia. Estoy seguro que va a ser así porque él es un amante de la historia. Sí. Así que creo que vale la pena leer la propuesta de ellos. Yo la hojeé, no la leí, pero sí la hojeé. Y en efecto es así como de 80 páginas, de las cuales como 70 son de historia y 10 es el plan. Va, pues habrá que leerlo. Yo sí quiero tomarme el tiempo de leerlo detenidamente. Y ya luego, por supuesto, comentarlo como vamos a hacer con todos en todo a pulmón. Pero la situación está complicada. Y mira, porque al final, Eggenberger, ¡hola José! Eggenberger, yo entiendo que es por ese el motivo aparente por el cual decide renunciar a su candidatura. Pero hay muchos otros, como por ejemplo, Mauricio Radford. Mauricio Radford, ¿dónde va a estar su ganancia? En que según él lo iban a proteger para que no se lo llevaran presos. Pues bueno, ya hay un proceso de antejuicio en su contra también. Entonces, tal vez no son tan tontos algunos, no digo, como parecen, pero son gente deshonesta. Por eso es que yo prefiero utilizar el término astutos. En fin, yo hoy sí me mandé y yo ya me tengo que ir. Pero antes de irme no lo puedo hacer sin recordarle a los oyentes lo importante que es que se cuiden, que se valoren y que disfruten de su vida. Entonces ya saben ustedes que para hacerlo son dos cosas, dos cosas en particular que yo les recomiendo. Primero, que tomen Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas y lograr vencer la gripe, catarros y otras enfermedades que nos atacan por no tener precisamente nuestras defensas altas. Recuerden que pueden encontrar otros, pero ninguno como la Equinacia Blend líquida de ELA. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. La Equinacia Blend líquida de ELA, que tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que suben sus defensas y que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, pero también la encuentran donde encuentran el otro secreto para una vida feliz, sana, el aloe vera gel. Y más que equinacias en Guatemala, yo sé que se encuentran otros aloe veras, jugos, que no gel, y esa es la primera gran diferencia de tantas que hay. Pueden encontrar jugos de aloe vera, pero ningún gel. Ninguno, además de eso, si de casualidad lo encuentra, como el gel de aloe vera de ELA.
ese es el que yo tomo, ese es el que yo recomiendo. Y yo, como lo he dicho en otras ocasiones, no tengo ni idea, y aquí está Jorge de testigo, de qué es tener agruras, de qué es tener acidez, de qué es tener colon irritable, ni nada de esas cosas, de todos los problemas con el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque tomo 1 onza diaria, es un hábito, 1 onza diaria de aloe vera, gel de ELA. El que encuentran, al igual que la equinacia, en el 4563, 9327, 4563-9327, o, a ver, apunten el número del WhatsApp, esto es muy importante, apunten el número del WhatsApp de ELA, ya sacaron para apuntar, a ver, quiero ver, Jorge, quiero verte que lo apuntas, pásamelo porfa, porque yo sí lo voy a apuntar aquí. El número del WhatsApp de ELA, porque Marito no me lo apuntó. Entonces, vamos a ver, WhatsApp de ELA. El WhatsApp de ELA es el 49 50 34 14. Qué fácil, yo lo apunté al mismo tiempo que los oyentes. 49 50 34 14. Y bueno, amigos, me despido de ustedes. Ya está en nuestros estudios Renny Bake para entrar en unos minutos después de la nota tecnológica con Jorge para acompañarlos hasta el final de Todo a Pulmón. Yo quiero agradecerles a los oyentes que se sumaron compartiendo nuestro programa, permitiéndonos llegar a 66 veces, lo que quiere decir que solo nos falta 9. Solo nos faltan 9. A ver, por favor, que cuando Jorge regrese me dé la buena noticia, digo, porque ya la va a dar Jorge, de que superamos nuevamente las 75 que tenemos como objetivo en Todo a Pulmón. Cuídense muchísimo y recuerden que estoy de regreso mañana al mediodía y continúen en sintonía de nosotros en Libertópolis. Sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar de una nueva característica que va a tener, porque todavía no, lamentablemente, que va a tener WhatsApp. Y es que hace un par de días adelantaron la noticia, porque todavía no, repito, todavía lo están desarrollando. Y esto viene esperamos ya en la siguiente actualización de WhatsApp. Y lo que va a hacer es de que va a modificar los temas estos de privacidad para que usted pueda decidir si lo agregan o no lo agregan a un grupo de chat. O si lo quiere ver de otra manera, usted puede decidir de que no lo agreguen a un grupo de chat si no lo hacen con su autorización. Y esto es básicamente porque esta ha sido una queja generalizada de muchos usuarios a WhatsApp, de que resulta que lo meten a uno en cuanto grupo se le ocurre a la gente, ¿verdad? Y pues hay cosas que es importante e interesante, pero de hecho por eso es que se ha convertido, hay que hacer la salvedad, por eso se ha convertido WhatsApp en la red social, así entre comillas, más utilizada del mundo, porque cualquiera hace su grupo de, aquí somos todos los amigos de los compañeros del colegio, por ejemplo, entonces hace un grupo y se empiezan a mandar un montón de cosas ahí, y
Probablemente hay algunos en los que uno sí le interesa estar, ¿verdad? Por ejemplo, en efecto, yo estoy con uno en un grupo de chat que organizaron ahí todos los de mi promoción del Emiliani allá en los 80s. Y pues ahí comparten todos y hablan y ya se han reunido un par de veces. Yo lamentablemente no he podido asistir. Pero estos grupos, sí hay grupos en los que a uno le interesa estar, pero luego lo meten a uno una cantidad de grupos en la cual uno, así grupos de chat, en la cual uno realmente no tiene ningún interés de participar, o a veces ni siquiera conoce uno a las personas que están ahí. Entonces realmente a veces es molesto, ¿verdad? Yo he visto hasta discusiones de gente que dice, sí, que por qué me meten en estos grupos y todo. Entonces ante esas quejas, WhatsApp ahora en su nueva actualización ya va a traer una posibilidad para que usted pueda tener la decisión de si acepta que lo metan a un grupo o no. Y cómo va a funcionar esto, desde que esa va a estar dentro de los settings de privacidad, ahí en la parte de configuración, y todavía no está, solo estoy contando, va a tener una opción de precisamente de grupos, y lo que va a tener es quién lo puede añadir a usted a grupos, si solo usted, sus contactos o cualquiera. Si usted le pone que solo usted, básicamente, entonces cada vez que alguien lo quiera agregar a un grupo, usted tiene que, o sea, solo le va a mandar el WhatsApp un mensaje de que lo quieren agregar a este grupo, y a usted decide si acepta o no acepta que lo añadan a ese grupo. Así que esa es una característica más de privacidad que va a tener el WhatsApp en la próxima actualización. Todavía no existe, pero ya lo anunciaron. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su oferta que tienen ahora del Amazon Prime Video, donde usted puede tener su suscripción gratuita al Amazon Prime Video por los primeros 3 meses y luego pues ya empezar a pagarla. Esta es la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias a este patrocinio. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Es todo, la libertad. Sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando Libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Bueno, y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, ya ahora en el segmento de El Patio de Atrás con Renny Bey. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su segmento semanal El Patio de Atrás, donde hablamos de lo que sucede en Estados Unidos, especialmente en Washington, D.C., porque, como ustedes saben, Estados Unidos es el patión de atrás de Guatemala. Nosotros somos su patiecito y ellos son nuestro patión, o sea, tenemos más ventajas nosotros. Exacto. Antes de comenzar, ¿dónde vamos a ir a almorzar? Hoy te voy a contar que ahora voy a ir a comer una hamburguesa allá en McDonald's, pero ya sé que como no, eso es casi pecado mortal decirle a las mujeres, entonces te cuento que ahora tienen una opción, esta nueva hamburguesa que es así, gourmet romana tocino se llama, pero tienen una versión que es en Grab, así en las tortillas estas de harina, que es light. Exactamente, así que también está esa opción para si no quieren comerse la hamburguesa, pero realmente es una muy buena hamburguesa y además tiene otra opción también así light, que es que puede pedirse con pollo asado, pollo grilled, así que entonces también está esa ventaja, no solo en el Grab, sino con pollo grilled, así que lo puedes comer sin ninguna cargo de conciencia. Sin ningún cargo de conciencia. Es la nueva hamburguesa entonces gourmet romana tocino de McDonald's.
Pues qué bueno, qué rico. Pues hoy vamos a tener a Mike Vigil desde Washington, D.C. contándonos un poco sobre qué sigue después del juicio del Chapo. El veredicto la semana pasada fue de culpabilidad y también vamos a estar hablando después de los minutos que nos va a dar Mike sobre el discurso de Trump, el hecho de que ya comenzó la carrera por las elecciones presidenciales 2020. Ayer el senador demócrata Bernie Sanders, socialista, anunció que va a correr para la candidatura. Ya Trump hoy está diciendo, bienvenido, locos, Bernie, a la carrera, en un tuit. De hecho, creería yo que se adelantó Donald Trump con su discurso, porque si bien es cierto, el discurso en su cara principal tenía que ver con Venezuela, realmente así en los subtítulos iba todo dirigido hacia la campaña política de estos próximos 2 años en Estados Unidos, en particular precisamente en contra del socialismo y de que Estados Unidos nunca iba a ser socialista. Bueno, pues comenzaron a pelearse desde ya. La semana pasada que tuve la posibilidad de estar allá en unas conferencias en Washington fue bien interesante. Pasaron 3 cosas. El acuerdo por para que no hubiera otro showdown entre demócratas y republicanos. O sea, lo que les quisiera comentar es que no hubo el gran show de los demócratas le ganaron a los republicanos o los republicanos le ganaron a los demócratas. Hicieron un acuerdo, se tragaron sapos cada bando y por un lado los demócratas evitaron el showdown de nuevo, que afectaba a casi 1 millón de trabajadores federales. Por el otro lado, los republicanos no obtuvieron todo lo que querían, y Trump solo consiguió 1.3 billones de dólares para el muro, él quería 5,000, y también dijo que iba a declarar emergencia federal para poder obtener fondos de cualquier otro lado. Y ya 16 estados dijeron que iban a impugnar esa emergencia federal. Entonces, ya lo impugnaron, de hecho. La pelea, sí, estoy hablando de la semana pasada, él dijeron, vamos a impugnarlo. Ya la pelea en Estados Unidos es la campaña de las elecciones 2020, el tema del muro que sigue ahí sobre la mesa, obviamente el tema del Chapo, y la pregunta es ¿qué sigue ahora? Y ya tenemos a Mike en la línea, así que excelente. De una vez preguntémosle. Hola Mike, ¿qué tal estás? Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Mary. ¿Cómo seguiste? Buenas. ¿Qué tal el...? Muy bien, está nevando, nevó más o menos como 3-4 pulgadas y está haciendo bastante frío. Ok, aquí tenemos un día soleado y brillante, primaveral, de verano. Pero no te vamos a decir más para no darte envidia. Mike, mira. Pues, ya me dieron los celos. Mike, la semana pasada el jurado declaró, el veredicto del jurado sobre el Chapo fue que es culpable de los casos que se le acusaban. Eran 12 cargos y ahora el juez va a decir cuál es su condena el 26 de junio. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en mi opinión, yo estoy seguro 100% que le van a dar una cadena perpetua a Chapo Guzmán y posiblemente lo manden a un Supermax, la Supermax prisión que existe ahora en Colorado. Mike, tú fuiste jefe de operaciones internacionales de la DEA por varios años y coordinaste operaciones de inteligencia en más de una docena de países, de acuerdo a tu perfil público que es conocido. ¿Qué crees que va a pasar después que él vea esa prisión? ¿Crees que comience a contar dónde está su dinero? Porque no solo el juez, según entiendo, le va a dar una condena de cadena perpetua, sino que obviamente le va a poner una multa. ¿Qué crees que pase después de que vaya a esa cárcel? Bueno, ya llegando a la cárcel, aunque el juez vaya dictando una multa, Chapo Guzmán ya para ese tiempo no tiene motivo para dar una multa, y yo creo que nunca va a pagar una multa. Y el senador Cruz pasó lo que él llama la ley Chapo, donde quieren que Chapo Guzmán
vaya pagando una multa de 14 billones de dólares, pero eso nunca va a suceder, y el senador Cruz lo que está haciendo es, lo que dice es una locura, porque no han localizado un centavo de Chapo Guzmán. El senador Ted Cruz de Texas ha propuesto la Sí. Chapo Act, que es básicamente que el dinero que se le logre quitar al Chapo sea utilizado para construir el muro. La fortuna del Chapo se considera como más o menos 14 mil millones de dólares y no se ha encontrado un centavo. ¿Cómo ves la factibilidad que pase esa ley, por un lado, y por el otro que se encuentre parte del dinero, que obviamente está a nombre de testaferros, y me imagino que en este momento están como viendo si encuentran o no parte del dinero? Bueno, es que van a tener que localizar el dinero que tiene Chapo Guzmán, y de seguro Chapo Guzmán tiene gente que está lavando dinero para el cartel de Sinaloa en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Colombia y muchos otros países. Entonces, los que le están lavando dinero a Chapo Guzmán deben de tener bastante miedo. Mike, ¿tú has visto alguna vez esta prisión a donde se cree que se va? Porque ayer estábamos durmiendo con Jorge, te estábamos mandando mensaje, lo van a poner en un segundo piso para que no pueda cavar un túnel y escaparse de ahí. ¿Qué nos puedes contar de esa prisión y por qué es de máxima seguridad? Bueno, la prisión en Florence es lo que nosotros llamamos Supermax, porque es una prisión que es tiene más alta seguridad que una prisión de seguridad máxima. Entonces las células de esa prisión son 7 por 12 pies. Los muebles están hechos de concreto y salen nada más por una hora, y el resto del día están encarcelados. No tienen acceso a otros convictos. Entonces es lo que llaman el Alcatraz de Colorado. Wow, ¿eso es en medio del desierto de Colorado? Bueno, es en Florence, entonces es muy difícil, y para la gente que está ahí hasta pierden su sentido, porque están encerrados, están muy aislados, y algunas veces los cambian a otra prisión después de 3 años, porque si no se vuelven locos en esa prisión. Mike, ¿qué otro tipo de personas están en esa cárcel, si sabes o si recuerdas en este momento y se puede comentar? Sí, está Kaczynski, el Unabomber, está el John Nichols, que participó en la bomba que tumbó el edificio federal en Oklahoma, y también el individuo que puso las bombas ahí en el maratón de Boston. Entonces es una prisión para los criminales más violentos, y los ponen ahí por la seguridad de ellos mismos y la seguridad de la guardia. Con la seguridad de ellos mismos te refieres a que, por ejemplo, no alguien los vaya a intentar matar o algo así, ¿no? Exactamente, porque estamos hablando de los prisioneros más violentos que existen aquí en los Estados Unidos. Entonces, para que ellos mismos no se vayan a matar, o para que no maten a la guardia que trabaja ahí en Florence. Y esa prisión, Jorge, te quiero decir que fue construida
y se abrió en 1994. O sea que es una prisión relativamente moderna. Exactamente, es moderna. Mike, después de esto, ¿qué va a pasar? Después de, bueno, se atrapó al Chapo, se le ha juzgado, se le declaró culpable y obviamente va a ser declarado. Tú dices a cadena perpetua. ¿Qué pasa después con el tema del tráfico de las drogas en América Latina y el lavado de dinero? ¿Va a haber una mayor presión por parte de Estados Unidos contra los carteles o solo agarraron al Chapo y el negocio sigue igual? ¿Cómo ves el contexto de los próximos años? ¿Cómo es el futuro de la guerra contra las drogas? No, los operativos, Reni, van a seguir adelante. La investigación, el lavado de dinero y los ataques contra el cartel de Sinaloa y el otro cartel de México, que es el cartel de Nuevo Jalisco, que está encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes. Entonces nosotros estamos trabajando con la autoridad en México, Centroamérica, Suramérica y en otros países, con lo que seguimos adelante. Mike, últimamente en Guatemala han salido muchas noticias sobre temas de narcotráfico y cabal decía... De hecho, hoy hubo bastantes confiscaciones de droga, hasta el grado de encontraron un montón de bolsas flotando en el Pacífico llenas de drogas, ¿no? Sí, el lunes cayó una avioneta por un área que se llama Chiquimula, ahora se encontraron un montón de bolsas flotando por el Pacífico. Y un par de trailers también con... Un par de trailers. Esto es nuevo porque para la gente dice, ay, hasta ahora, mire, ayer alguien me decía, miren, pero es que esto cómo está de fuerte ahora en Guatemala. Yo le dije, no, siempre ha pasado. Lo que pasa que ahora sí lo mencionan los medios. ¿Qué nos puedes contar del pasado que viste en Guatemala, del tráfico de drogas y por qué Guatemala es tan clave para los carteles? Bueno, cuando yo estaba trabajando en la Ciudad de México, nosotros teníamos un operativo donde le dábamos seguimiento a avionetas principalmente y también a barcos que venían cargados de cocaína desde Colombia o Ecuador, y les dimos tantos golpes que ya en ese entonces pararon de entrar directamente a México y comenzaron a entrar a Guatemala, porque ya entrando a Guatemala, pues obviamente tiene frontera con México, y por eso Guatemala comenzó a ser punto clave para los narcotraficantes mexicanos y todavía sigue siendo hasta el momento. Eso estamos hablando de los 90, inicios del siglo 2000, 80. Esto fue en los principios hasta más o menos como 1900, los principios de los 90 hasta más o menos como 1997. Ok. Mike, algo, el tiempo nos come y ya solo nos queda un par de minutos. ¿Algo más que nos quisieras contar del tema de qué está pasando en los juicios, en los pasillos, no solo en el caso del Chapo, sino de otro tema relacionado a combate al narcotráfico y terrorismo? Bueno, es que yo sé que va a salir una lista de la gente que estaba trabajando con Chapo Guzmán, y muchos de ellos son guatemaltecos, y a ver a dónde llegan, y yo creo que van a perder algunos ciudadanos que se van a ir a esconder. Mike, esa lista es la más buscada en Guatemala. Anda, por cierto, me dio risa ahorita, es la lista tal vez más buscada aquí en Guatemala por los medios, pero hasta donde yo tengo entendido, corrígeme, esa lista es confidencial solo si el gobierno de Estados Unidos decide hacerla pública. Se sabe, si no, los rumores que anden en las redes o que alguno ande diciendo yo tengo la lista y te puedo ayudar a salir de la lista si me das tal cosa, ¿es posible eso? Bueno, es una lista confidencial, pero como te digo,
existe la lista y yo creo que mucha de la gente no va a saber si están en la lista hasta que vayan siendo presos. Ok, gracias. Yo creo que sobre esto ahorita algunas personas que nos están escuchando, esto va a ser información. Es que aquí te cuento, ha habido algunas personas, según rumores, que han andado diciendo tengo acceso a la lista y básicamente chantajeando o intentando chantajear a alguna gente de si no me apoyas en esto o no me apoyas en lo otro, pues te meto en la lista. ¿Cómo se hace una lista de este tipo? ¿Puede un político meter a alguien o es básicamente trabajo de agencias? Bueno, es trabajo de agencias. Y muchas veces, pues, obviamente son informantes, pero la DEA, por ejemplo, no nomás va a tomarla en cuenta que alguien dice, pues, si no me das plata, te voy a poner en la lista. No trabaja de esta manera. Ok, muchas gracias, Mike, porque no tienes ni idea del tema de la lista en Guatemala, ya te estaremos contando, y que todo el mundo en pasillos se preguntan y cuándo viene la lista y si se va a saber o no se va a saber, y como tú mismo dices, es confidencial y se va a saber cuando arresten a alguna persona, de lo contrario, no es público y no puede andar circulando en las redes, porque hasta donde yo tengo entendido, la lista es información confidencial y si alguien la filtra es un delito federal. ¿Estoy en lo correcto? Rani, tienes toda la razón. Ok, magnífico, me encanta eso, lo voy a grabar. Gracias, Mike. ¿Otra pregunta que quieras hacer, Jorge? No, solamente eso, y pues esperamos seguir en contacto ahí con Mike ahí para que nos vaya contando cómo va evolucionando la situación. Sí, muchas gracias, Mike, y ojalá que, bueno, disfrutes un poco la nieve y el frío. Si no, puedes venir a Guatemala. Okay. Ahora, si quieres calorcito, puedes venir a Guatemala. Exacto, un abrazo. Me fascinara. Un abrazo y Jorge, espero conocerte pronto. Gracias, Mike, igualmente. Bye. Okay. Bye. Bueno, pues Jorge, creo que ya nos aclararon algo que está en pasillos acá en Guatemala y la gente pregunta, ¿qué pasa con la tal lista y cuándo sale? Bueno, pues de lo que nos ha dicho Mike, ex jefe de operaciones internacionales, existirá ya una lista, no va a ser pública hasta que vayan detrás de alguien y como mismo dijo, van a saber que están en la lista cuando estén presos. Y nadie puede andar diciendo que tiene la lista o que puede meter o sacar a nadie de la lista, así que si ande alguien ahí levantando rumores, eso es un delito federal. Y eso en Estados Unidos puede ser que te los vengan a agarrar del pelo y los manden a la cárcel por andar utilizando o básicamente chantajeando en ese tipo de situaciones. No sé qué te parece, Jorge, nuestra breve entrevista con Mike. Pues interesante lo que va a pasar con el Chapo. La otra parte interesante para mí, que aunque esa parte no le gusta a Mike, es de que muerto el rey, puesto el rey, ¿verdad? Porque, exacto. O sea, ya pasó el Chapo, pero ahí ha de haber otros 10 en la lista atrás de él y se llevan al siguiente y habrán otros 10 en la lista detrás de ese otro y así sucesivamente. Que yo sí considero de que es una de nunca acabar mientras no se le entre al verdadero problema. O sea, la discusión de si se va o no a legalizar y cómo, que en Estados Unidos de una u otra, la droga, en Estados Unidos el tema de la marihuana lo están observando detenidamente en algunos estados y sus consecuencias. Creo que es un tema interesante, ojalá este año podamos traer a Mike y que venga no solo a disfrutar del sol, sino que también nos venga a compartir sus experiencias. Ahí me dio muchísimas gracias lo de la lista, ni lo habíamos pensado en preguntar por respeto y cortesía. No, si hay una lista, pero no se van a enterar hasta que no lo vayan a agarrar. Me dio mucha gracia. No sé si quieres comenzar un poco, Jorge, tenemos 2 minutos sobre el tema del discurso de Trump, que estabas fascinado y que tenemos que hablar del tema. Sí, es que
el tema principal obviamente era Venezuela y creo que sí fue un mensaje contundente, que no es usual que un presidente de Estados Unidos, aunque por supuesto Donald Trump no es usual para nada, pero no es usual que un presidente de Estados Unidos haga un mensaje así tan directo, en este caso en contra de Maduro. Pero el subtexto de todo el discurso realmente era para ya hablando de la campaña de Estados Unidos, especialmente por lo del tema del socialismo. ¿Y por qué por el tema del socialismo? Pues porque al otro día ahí estaba Bernie Sanders postulándose para presidente y todo lo que ha hecho esta patoja que Alexandria Ocasio-Cortez en cuanto a elevar el nivel del socialismo en Estados Unidos. La consecuencia fue de que en Nueva York le hicieron tantos problemas a la inversión de Amazon que iba a generar empleo, que dijeron ya no lo van a construir, y básicamente lo que decía es que mire, le gané a esa multinacional y ya no van a invertir en Nueva York. Y los que no consiguieron empleo en la parte tecnológica en Nueva York como que no van a estar muy contentos. Sí, y bueno, y en general un montón de gente. El argumento es de que el argumento realmente de ella y de varios otros no se sustenta por ningún lado, ¿verdad? De que no, es que se iban a aprovechar y aquí los íbamos a subsidiar, y ni siquiera entendieron, y se nota ahí en las declaraciones de esta Alexandria, que hasta les tuvo que borrar después, ni siquiera entienden el concepto de esto de las exenciones de impuestos, ¿verdad? Según ellos, allí, como según ellos, les iban a regalar $3,000 millones a Amazon. Entonces, como ya no iba a llegar a Amazon, entonces es que esos $3,000 millones mejor los agarraran para arreglar el metro y cosas así, que es una severenda estupidez, porque obviamente si no llega a la empresa, pues no existen ese dinero, porque es una exención, no es que le fuera a dar un subsidio de toma, aquí tenés tus $3,000 millones que vamos a sacar de la chequera de la municipalidad, ¿no? Pero bueno, eso es un tema interesante, como una anécdota, cabal, el área donde a mí me gusta quedarme cuando ando por Washington es el área donde van a construir los otros cuarteles generales de Amazon en Virginia. Y es impresionante, es una manzana entera, porque yo caminé enfrente, o sea, yo calculo que es una manzana, pero una manzana gringo, no una manzana chapina. Impresionante, como que ya tienen todo cerrado con láminas, están comenzando a hacer la construcción. Sí, y supuestamente, o sea, como ya no van a hacer la otra, y por el momento han dicho que ya no van a hacer otra, inicialmente ahí se habían planificado para 25,000 empleos, para ver si no lo suben a los 50,000, que era el plan original, porque el plan original era un lugar donde pudieran tener 50,000 empleados, pero al final lo dividieron en dos, ¿verdad? Virginia y Nueva York, pero como ya no va a estar Nueva York, entonces tal vez no los 50, pero sí unos 40,000 empleos que va a haber en ese edificito. Bueno, pues un área muy interesante donde hay un gran centro comercial, de comprar, o sea, un área donde la gente se puede mover tranquilamente. Una cosa que no quisiera dejar de comentar es, en Estados Unidos ya comenzó la carrera presidencial, ya hay como una docena de precandidatos demócratas. Trump obviamente va a competir, y un tema bien importante que alguien me preguntó y que es lo que quisiera mencionar: cuando una persona en Estados Unidos anuncia, miren, yo voy a ser candidato, estoy pudiendo correr para candidato, es básicamente porque de esa forma puede comenzar a recaudar fondos, y en la base de la cantidad de donaciones que tiene, ahí es donde van calculando sus posibilidades de poder llegar a las primarias y ganar las primarias. En las primeras horas Bernie Sanders, creo que leí, había recaudado $1 millón. Pero la razón principal por la cual hay tantos precandidatos, o hay gente que anuncia, voy a correr, es porque entonces, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, ya pueden comenzar a tener un comité de recaudación de fondos para su campaña. Entonces, esa es un poco la razón por qué anuncian con tanta anticipación que van a correr, mientras que en Guatemala 3 meses de campaña y se acabó, y allá anuncian con tiempo, porque es cuando comienzan a recaudar fondos. Así es. Bueno, perdón, y muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias. Nos vemos el otro miércoles. Nos vemos el otro miércoles, y solamente les recuerdo a todos que por aquello de las 61,197 colisiones que hay al año aquí en Guatemala en promedio, asegúrese de estar cubierto, y que mejor si está cubierto por Aseguradora General. Si quiere más información, comuníquese al 1757 o puede buscar en la página de la aseguradora, que es www.ag.gov.sb.
www.aseguradorageneral.com. Y pues llegamos al final del programa. Les agradecemos su sintonía. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde estará Estuardo Rodríguez Aspurú en Geópolis. A las 6 de la tarde estaremos en Contravía PM. A las 7 estará Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán en Contravía AM. Y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía. Y mientras tanto, pues pase una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Day y Jorge Jacobs. Get ready to listen to Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.